Hola, queridas hermanas y amigas. Estamos aquí con otra lección más de esta serie. Es la última de esta serie titulada Actitudes. Pero esto no quiere decir que ya no haya más estudios. Seguiremos teniendo estudios. Ya les iremos informando cuál sería, pues, los temas siguientes. Pero este es el último y bueno. No es porque a propósito lo hayamos dejado, que no hayamos querido hablar, pues lo que menos queremos hablar es de perdón, pero bueno, coincidió con que fuese pues el último. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar a este estudio, gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo este confinamiento, pues nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de poder estudiar. Y bueno, para empezar, quisiera que hiciéramos una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre bueno, queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz. Permite que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser y que nos redarguya, que nos anime, que nos conforte, que nos edifique. Padre, que háblanos tú el día de hoy y que podamos obedecerte a lo que tú nos mandas. Te agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el tema es resentimiento contra el perdón. Y bueno, tengo que hacer la pregunta obligada en este tema. Ajá. La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Y bueno, haciendo una pequeña encuesta por ahí, hay quienes dicen que es más fácil, pues, pedir perdón. Seguramente hemos estado en alguno de estos dos escenarios, en el de que tenemos que perdonar o en el otro escenario, que es pedir perdón. Y bueno, les decía, haciendo esta pequeña encuesta, hay quienes dicen que, pues bueno, se les hace más fácil pedir perdón, pero pues llama la atención esto porque incluso hay un dicho que pues circula mucho y a veces se lo hace o se lo apropia uno. Seguramente lo hemos escuchado, el que dice más vale pedir perdón que pedir permiso. O sea, ahí en la mente hay el desobedecer, el ofender, el lastimar y bueno, después pido perdón y me perdonan. Entonces, y si no, bueno, yo ya cumplí, yo ya pedí perdón y ya, ¿no? Ya nos liberamos. Por eso a veces consideran un poquito fácil esta parte de pedir perdón, ¿no? Y bueno, las personas que consideran que es más difícil perdonar, las razones las que pueden o han considerado es que aquí a quien han lastimado, a quien han agredido, a quien han ofendido, pues es a mí, al yo, a mi persona. Cuando se lastima a otra persona, cuando se ofende a otra persona, pues es la otra persona y a veces decimos, sí, voy a pedir perdón. Pero es cuando es mi persona, cuando a mí me están ofendiendo o lastimando, es más difícil. Finalmente, cualquiera de los dos escenarios habla de perdón, de perdón. Es perdonar o ser perdonado. Y tal vez he llegado a pensar que lo que me hicieron no se puede perdonar. Utilizamos esa frase también. Lo que me han hecho es imperdonable. No se puede perdonar. Y nos quedamos con ese enojo de que no lo puedo perdonar porque realmente me lastimó, realmente me ofendió, realmente pues causó estragos en mi vida. Y bueno, pues ahí está, ahí lo que me hicieron sigue allí y pasan los días, los meses, los años y bueno, surge lo que conocemos como el resentimiento. Y encontré algunas definiciones en cuanto al resentimiento, quisiera que las viéramos y es interesante.
En algunas definiciones dice volver a sentir enojo. Cada vez que me acuerdo y cada vez que pienso en lo que me hicieron es volver a sentir el mismo enojo. Es el enojo guardado en nuestro corazón ante una persona que nos causó algún tipo de malestar. Creo que estamos entendiendo porque seguramente en algún momento de nuestra vida hemos sido ofendidas. Hemos sido ofendidas por un familiar, por un padre, por una madre, por los hijos, por amigos, por hermanos. Y ese enojo guardado allí causa el resentimiento. Y hay algo que me llamó la atención que encontré. Es como vivir con una herida abierta que va infectándose más y más a medida que pasa el tiempo. Una herida abierta que causa ese resentimiento en la vida de uno. Y bueno, como les decía, seguramente todas hemos sido en algún momento de nuestra vida lastimadas. Y podemos llegar a pensar o a exclamar que esas heridas han sido muy profundas. O tal vez hemos pensado que algunas son más profundas que otras. Y han causado ese resentimiento. Que ese resentimiento incluso se llega a expresar en odio, en ira, en tristeza, en amargura, en depresión, llega a causar ese resentimiento por el daño que hicieron en nuestra vida. Incluso a veces no solamente sentimos ese resentimiento con la persona que nos hizo daño, a veces, y así como disfrazado, llegamos a tener también resentimiento contra Dios. Llegamos a reclamarle o a preguntarle, Dios, ¿por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Por qué permitiste que me lastimaran tanto? ¿Por qué? Seguramente también hemos hecho esas preguntas. Y a veces vivimos con tal resentimiento que sin darme cuenta estoy lastimando a los que me rodean, a mi misma familia, a mis hermanos, amigos, por lo que estoy yo teniendo ese resentimiento. Y hermanas, existen dos formas de responder ante el ofensor, ante el que hizo la ofensa a mi vida. Y esas dos formas, fíjense bien, una de ellas es convertirte en un cobrador de deudas. No sales de allí hasta que me pagues, hasta que me la pagues, porque lo que me hiciste es imperdonable. La deuda que tienes conmigo es grande, porque realmente me ofendiste y me lastimaste. Esa es una de las dos formas que podemos responder con el que nos causó esa ofensa. Y la otra es liberar al ofensor y dejarlo libre. A eso se le llama perdón. Cualquiera de las dos tenemos que tomar. Y entonces, por eso pensamos y llegamos a decir que el perdón es una decisión, es un acto de voluntad, pero no por nosotras mismas. Sí es cierto que es una decisión que tengo que tomar, pero está controlada por Dios. Solamente Dios puede poner ese deseo en nosotras, ese acto de voluntad en nosotras para poder perdonar. Perdón también es una remisión, esta definición me gusta, es la remisión de la pena merecida, la ofensa recibida o de alguna deuda. Remisión de la pena merecida. Debemos perdonar independientemente de las circunstancias o de cómo nos sintamos. Eso es lo que nos pide Dios. Y eso es lo que decimos, es que no, es que no te imaginas, no sabes lo que me hicieron, no sabes lo que ha causado en mí y es difícil. Y bueno, quisiera ver dos formas aquí interesantes. Aquí en Mateo 18, 21 y 22
Seguramente o recordamos las palabras de Pedro. En el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí o que peca contra mí? Seguramente Pedro no sabía ni que estaba, o más bien se le hacía mucho, 7 veces, porque dijo, ¿hasta 7? 7 veces era mucho para él. En el versículo 22 Jesús le contesta y le dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Que perdonemos hasta que no podamos contar, hasta que perdamos la cuenta. Yo no me imagino estar contando o haciendo una listita, ya perdoné 1, 2, 3. Y si multiplicamos literalmente 70 veces 7, pues nos va a dar 490. No se trata de estar viendo cuántas veces llevo perdonando. Es un acto de voluntad en el que yo tengo que tomar la decisión de perdonar. Y hermanas, quiero que pensemos ahora que hemos escuchado esto del perdón y del resentimiento. Y quisiera que nos enfoquemos en esta pregunta, porque seguramente la hemos pensado. ¿Por qué debo perdonar? Si me han hecho tanto daño, si me han lastimado tanto, incluso puedo llegar a pensar, si han destruido mi vida, ¿por qué tengo que perdonar? Y existen muchas razones, pero vamos a ver en esta lección dos lecciones de verdad que en lo personal han llenado mi vida, que en lo personal han movido mi corazón y quiero compartirlas. La primera de ellas, la primera razón por qué debo perdonar, la vamos a encontrar en la parábola de los dos deudores. La encontramos en Mateo 18, del 23 al 35. También seguramente hemos escuchado esta palabra, sin embargo la vamos a ir contando rapidito y cuando tengan en casa tiempo, leanla detalladamente y se darán cuenta que hay una gran enseñanza. Esta parábola la voy a dividir en 3 partes porque vamos a ver aquí la primera razón por la que debemos perdonar. Cuando Pedro termina de preguntarle esto, ¿cuántas veces debo perdonar? Viene aquí, le dice el Señor Jesús, le da empieza la parábola y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda que tenía este hombre era realmente grande. Dice que eran 10 talentos. Eran como miles y miles monedas de oro. Mucho, mucho era la deuda. Y no podía pagar, no tenía con qué pagar, ni tendría en toda su vida con qué pagar. Tanto que le piden que pues los vendan a ellos como personas, como esclavos, que los vendan. Pero él, el siervo, dice, Señor, ten paciencia conmigo. Yo pensaba en esas palabras y decía, ¿cómo se atreve a pedirle paciencia si no, de verdad, no le alcanzaría la vida para conseguir ese dinero y pagarle? Pero él lo hace. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, el dueño le dice, y aquí resalta estas palabras que yo puse aquí en negritas, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Le soltó y le perdonó. Creo que esta primera parte, podríamos ver una expresión tan hermosa de perdón. Y decimos, wow, ¿quién quisiera perdonar como esta persona al siervo? Se lo perdonó, era muchísimo y se lo perdonó la deuda.
Debió sentirse feliz este siervo, agradecido. Debió haber sucedido algo en su vida, cambiar su vida, porque le había sido perdonada su deuda. Debió cambiar su manera de pensar, si tenía una mala idea de las personas, del amor, de la misericordia. Creo que con este perdón debió haber cambiado su manera de pensar. Pero vayamos a la segunda parte. Del versículo 28 al 30. Nos quedamos con este pensamiento del perdón, de la deuda grande, y vemos a un hombre que ha sido libertado, que ha sido perdonado. Y esperamos que haya sido agradecido, que esté feliz y que vaya y cuente todo lo que le ha sucedido. Pero tristemente no sucede esto. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una pequeña cantidad a comparación de la que él debía. Y haciendo de él, así como que casi agarrándolo del cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Volví a leer, bueno, por eso lo puse con negritas. En los versículos anteriores dice igual, las mismas palabras que él pronunció: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora su consiervo se lo estaba pidiendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es cierto que yo hice una ofensa contigo, tengo una deuda contigo, lo sé, pero ten paciencia, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso. No quiso perdonar cuando él había sido perdonado. No quiso perdonar. Veamos la tercera sección de esta parábola, versículos 31 al 33. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Voy a leerlo otra vez. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué palabras? Siervo malvado, ¿no debías tener también tu misericordia? ¿No debías tú también perdonar como yo te perdoné? La deuda que tú me debías era mucho más grande con la que te debe este hombre, y yo te perdoné. Es cierto que es una parábola, pero nos ilustra la realidad. Hermanas, cuando rehusamos perdonar a la persona que nos lastimó mucho, que nos ofendió, creemos que la estamos poniendo en prisión. Voy y la pongo en prisión y no sales, y no te voy a dejar libre hasta que me pagues lo que me has hecho. Pero en realidad no nos damos cuenta que las que están en prisión somos nosotras mismas. Apresionadas, dice allá adelante que lo entregó a los verdugos. Hay una traducción en como atormentadores. ¿Quiénes pueden ser esos atormentadores? Tal vez la tristeza, el enojo, la depresión, el resentimiento creado por la falta de perdón. Desgasta, nos cansa, nos enferma, porque tenemos ese resentimiento, no queremos perdonar. Y tal vez hemos pronunciado: sí, sí te perdono, ¿no? El dicho o la frase: sí te perdono, pero no olvido. Y no se trata de olvidar, no se trata de olvidar, sino de perdonar.
que no haya más ese enojo en contra de la persona. Tal vez lo recuerdes, pero no con enojo. Y quisiera decirles que Dios no creó nuestro cuerpo para aguantar toda esa falta de perdón. Es que estemos acumulando resentimiento y nuestro cuerpo esté desgastándose por eso. Cuando rehusamos perdonar, cuando no queremos perdonar, porque consideramos que la falta es grave, es imperdonable, saben, hermanas, le estamos dando ventaja a Satanás. Una raíz de amargura brotará en nuestros corazones y ahí estará y crecerá. Estaremos turbadas y llegamos incluso a contaminar a otros, a nuestra familia. A veces llegamos a transmitirles también ese rencor, esa amargura a nuestros seres queridos. La amargura es el resentimiento más terrible y estorba mucho en la comunión con Dios. El perdón no es algo natural, es cierto, es algo que no se da así de fácil, es algo sobrenatural, es algo que solamente se da por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Y vamos a ver la segunda, entonces, esta es la primera razón. ¿Cuál sería entonces la primera razón por la que debo de perdonar? Porque mi Señor, porque Dios ya me perdonó. Me perdonó una deuda tan grande, mucho más grande de la que otros puedan tener conmigo. Él me perdonó. Él tuvo misericordia y me perdonó. ¿Cuál sería la segunda razón por la que tenemos que perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Ya vimos la primera y la más importante, porque Él tuvo misericordia y porque me ha perdonado. Y hay una segunda razón por la que debo perdonar, y esta la encontramos en Génesis 50, del 15 al 19. También lo puedan leer en la Biblia, buscarla y leer la historia de José. Seguramente la sabemos. De José sabemos que fue rechazado, que fue vendido, que fue humillado, rechazado por su propia familia, fue acusado injustamente, falsamente, encarcelado también injustamente. ¿No era demasiada ofensa para José? Muy lastimado. Hemos visto la historia de José muchas formas. En la televisión hay obras de teatro, la hemos leído directamente de la Biblia y nos puede conmover y decir, no es posible tanta maldad sobre José, tanta ofensa, muy dolido debió estar José. Y sí, sí le dolió que lo vendieran sus hermanos, le dolió todo lo que pasó José. ¿Cómo perdonar esa ofensa? Tal vez podamos estar pensando ahorita, me puedan decir, no, es que no, lo que yo estoy viviendo, lo que yo viví, no se compara con nada. Tal vez, pero comparémoslos en dolor, en humillación, en la herida. Simplemente es una herida que se está ocasionando. Y podíamos preguntarnos, ¿cómo puedo perdonar tanta ofensa? ¿Cómo puedo perdonar tanto dolor? Y aquí está la respuesta, hermanas. Yo con este versículo me quedé de verdad sin palabras y quiero compartirles esto, porque es cierto, Dios tiene misericordia y nos ha perdonado mucho más de lo que a nosotros nos han hecho. José, cuando estaba ya a finales, ya cuando su papá había muerto, sus hermanos, dice, vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ellos pensaron que ya una vez muerto su papá, y ya cuando ellos habían ido a Egipto, habían tenido el encuentro, los hermanos pensaron que como murió su papá, pues ahora sí se iba a desquitar José.
que no les había cobrado nada, no se había desquitado con ellos, no había cargado todo su enojo o cobrado venganza con ellos por su papá. Cuando muere su papá, ellos pensaron, no, sí, ahora sí, porque reconocían el daño que le habían hecho a José, lo malo que habían sido con José, la ofensa que le habían causado a José, lo reconocían. Hermanas, a mí me conmovió leer cuando José lloró. José lloró de ver a sus hermanos, de ver a su papá. eh, Realmente es algo que no se olvida. Pero José, en José no había resentimiento. José había perdonado a sus hermanos, a todos los que le hicieron ofensa. ¿Y saben por qué lo hizo? Y aquí vienen esas palabras y esta frase les dije, cautivó mi corazón y respondió José. Está aquí, lo tengo subrayado en mi Biblia en Génesis 50, el versículo 18 y 19. De verdad, hermanas, ténganlo siempre presente. Les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos tenían miedo porque José no los había perdonado, ellos pensaban esto. Y José les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando decidimos perdonar, estamos entregando al ofensor a Dios. Se lo estamos entregando a Dios. José disfrutó de las bendiciones que otorga el perdón. No se la pasó, imagínense cuántos años pasaron y que hubiese vivido amargado. En el versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En palabras así como más entendibles, José vio el lado bueno de lo que le había pasado. Y José sin duda, entendió el amor de Dios en su vida, reconoció que Dios le había perdonado toda su deuda a él. ¿Cómo no perdonar él a los demás? ¿Cómo no perdonar las ofensas que le habían hecho a él? Por eso él pronuncia estas palabras. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios es justo, es un juez justo. Entreguémoselo a Dios, al ofensor, al que nos ha causado dolor, al que nos ha causado la ofensa, entreguémoslo a, a Dios. Cuando perdonamos, estamos reconociendo que estamos dispuestas a tomar a darle ese lugar a Dios. El perdón, hermanas, no es barato, es costoso, muy costoso. Alguien tenía que pagar nuestra deuda y lo hizo Jesús. Jesús tomó ese lugar, él pagó la deuda, tenía que morir para pagar esa deuda, mi deuda, y me lo ha perdonado. ¿Cómo no tener misericordia con los demás? ¿Cómo no perdonar a los demás si yo he sido perdonada? Si yo perdono, estoy liberando a ese prisionero de mi custodia y se la estoy entregando a Dios, al único juez justo. Estoy dispuesta a perdonar porque Dios ha perdonado mi pecado. Dios puede llenar nuestros corazones de compasión, de misericordia, de amor por aquel que nos ha ofendido tanto. Pero primero experimento el perdón de Dios. La primera parábola, la primera razón, experimento el perdón de Dios. Y si aún no lo he hecho, es momento de experimentar el perdón de Dios, porque Él ya hizo la obra. Jesús ya murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para pagar esa deuda. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Quizá lo que te han hecho, lo que me hayan hecho, sea lo más horrible, lo imperdonable.
Pero sabes, a Cristo le hicieron, más bien le hicimos lo más horrible. Lo que nos hayan hecho es nada en comparación con lo que tú y yo hemos hecho contra Dios. Lo que nosotras, pecadoras, hicimos a Dios fue tan grave que costó, hermanas, que costó la vida de su hijo, su amado hijo. Pero lo grandioso es que Dios nos perdonó. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús decía, Padre, perdónalos. Hubo perdón para nosotras. Padre, perdónalos. Tuvo misericordia de nosotras. Perdonar es algo sobrenatural que solo puede hacerse por la gracia de Dios. Si has experimentado el perdón de Dios, ahora podrás entregarle a Él, solamente a Dios, al ofensor. Entrégale. Hay que entregarle el ofensor a Dios. Dios se hará cargo de ello. Yo no puedo ocupar el lugar de Dios, como decía José. ¿Acaso yo puedo ocupar el lugar de Dios? Él perdonó. Él perdonó, fue bendecido por Dios y lo que él padeció, José padeció, lo entendió que era dentro de los propósitos de Dios. Quisiera que pensáramos en estos momentos, qué carga estoy llevando, qué prisionero tengo aquí, no lo dejo ir hasta que pague su deuda. Hermanas, pensemos, vayamos a la cruz de Cristo y pensemos lo que le costó perdonarnos. Tuvo misericordia por nosotros, por ti y por mí. ¿Cómo no tener misericordia con otros? No tomemos el lugar de Dios. Liberemos, abramos esas rejas donde tenemos ahí al ofensor, lo tenemos allí sin darnos cuenta. También nosotros estamos siendo prisioneras. Dios no nos ha diseñado, no ha diseñado nuestros cuerpos para llevar tanta carga. Él nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestros corazones. Pero sobre todo te damos gracias por enviar a tu único Hijo, tu amado Hijo, a la cruz, a pagar mi deuda, la deuda tan grande que yo tenía, y perdonar mis pecados. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor para conmigo. Padre, reconozco que me cuesta trabajo perdonar a los que me han ofendido, pero ayúdame a ver la cruz de Cristo y reconocer que Él ha perdonado, que me ha perdonado grandes cosas y que ahora puedo tener vida eterna, que ya no tengo condenación porque me ha libertado. Ayúdame a pensar para que yo pueda mostrar el mismo amor y esa misericordia para con los demás. Ayúdame, por favor, a entender tu palabra y no querer ocupar tu lugar. Ayúdame a perdonar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada una de nuestras hermanas, amigas que escuchan tu palabra. Que tú redargullas sus corazones, que sane sus corazones, que sane sus vidas a través de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.